Hola mis amados hermanos en Cristo, un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este día. Que la gracia y la paz del Señor esté en cada una de sus vidas en este día. También darle gracias a Dios porque Él nos sigue permitiendo compartir de su palabra, llevando este mensaje de ánimo y de esperanza para nuestras vidas a diario. Quisiera que oráramos para poner en manos del Señor este tiempo y ser guiados por su Santo Espíritu. Oremos. Rey, te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites, mi buen Rey, ir a tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar fuerza para seguir adelante, podemos encontrar alivio, Señor, podemos encontrar esperanza, Padre de la Gloria. Entonces por eso acudimos a ti, Señor, para pedirte guía, sabiduría y que nos ayudes, mi buen Rey, a entenderla y a practicarla, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, quisiera que hoy nos hiciéramos una pregunta. En momentos de aflicción o momentos de que de pronto ya no tenemos fuerzas para seguir adelante en esta carrera, como hijos de Dios, como cristianos que somos, ¿a quién acudimos? ¿O por qué acudimos a esa persona o a eso? Pensemos un momentico en eso. ¿En quién buscamos fuerzas? ¿En quién buscamos ayuda? Cuando nos sentimos atribulados, cuando nos sentimos sin de pronto aún ganas de seguir congregándonos o de seguir eh, estudiando la palabra de Dios. Pensemos por un momento en eso. ¿A quién voy? ¿Será que vamos a Dios? Pero vamos con un pleno convencimiento de que Dios nos va a dar esa ayuda. Hoy quisiera compartirles, mis hermanos, un pasaje que está allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y hoy quisiera que recordáramos ese Dios poderoso, ese Dios grande, ese Dios bueno y ese Dios a quien nos ayuda y ese Dios que nos da fuerzas para seguir adelante, mis hermanos. Necesitamos de Él, necesitamos a diario de Él, necesitamos que Él nos consuele, que nos dé fuerzas, que nos dé ánimo para seguir adelante. Voy a ir a la cita allí, dice la palabra de Dios, eh, versículos 3 y 4 del capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué hermosos versículos que está allí hablando esta carta. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, a los corintios allí, y les dice, les recuerda que Dios es quien nos consuela, Dios es quien los consuela, pero hay un propósito de esa consolación. No es para recibirla y obtenerla y ya decir, ya soy consolado por Dios. Hay un propósito que lo estamos viendo allí. Entonces, Pablo abre esta carta primeramente alabando a Dios, dándole gloria a Dios, exaltando a Dios. Por eso dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo abre esta segunda carta a los Corintios, alabando a Dios, y también nos dice allí de que Pablo conocía el ser consolado por Dios. Eso es muy importante que lo podamos entender allí y ver claramente por qué Pablo puede escribir esto, por qué Pablo puede decirle a los corintios esto, a esta iglesia que estaba allí. Porque Pablo le puede decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Si podemos recordar la vida de Pablo, había pasado por muchas cosas, por muchas dificultades, por muchas tribulaciones, por momentos que estuvo a punto de ser muerto, mis hermanos. Pero ¿quién daba las fuerzas? ¿Quién daba ese ánimo para seguir adelante? No era de pronto una actitud positiva, no era de pronto eh, recibir algo y decir, uy, fue por mis méritos. No, mis hermanos. Pablo entendía muy claramente que era ese Dios poderoso. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Allí entendemos, mis hermanos, que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios de consolación, hay un Dios que está dispuesto a darnos esa manito todos los días, podemos decirlo así, a darnos esa fuerza, a darnos ese vigor para seguir adelante, mis hermanos. Y Pablo lo entendía claro y por eso él acudía a Dios. Entonces, Pablo entendía esto y podía escribirle a los hermanos esto, a esta iglesia. Por eso él exalta primeramente a Dios. Entiende que debe primeramente entender que ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene todo bajo control, ese Dios de ese tiempo es ese mismo Dios hoy en día, mis hermanos. Entonces, podemos ver que esa palabra que nombra allí, cuando dice Padre de misericordias y de toda consolación, mis hermanos, eh, no está haciendo referencia a algo que reconforta, sino es dar fuerza, es ayudar. Quiere eh, quiere mostrar este pasaje allí. Quiere Pablo decir a los hermanos esto, que cuando dice, y Dios de toda consolación, es que Dios es ese Dios que nos da fuerza, que nos da esa ayuda día a día para poder seguir adelante en esta carrera. Entonces, este versículo allí, este pasaje, nos está haciendo referencia a eso, mis hermanos. Nos está haciendo que Dios es ese Dios de toda consolación. A Él podemos acudir. A Él podemos ir. Entonces, mis hermanos, es que podamos entender que al único que podemos ir a pedir consolación es a Dios. Al único que podemos ir a pedir esa ayuda, a pedir esa fuerza que necesitamos para seguir adelante es a Dios. No podemos ir a ninguna otra cosa. No podemos ir a pedir a cosas de pronto en el mundo. No. Recordemos, hermanos, somos hijos del Rey, somos hijos del Dios Todopoderoso, somos hijos de ese Dios soberano que todo lo tiene bajo control, de ese Dios grande, de ese Dios que un día sacó de Israel, de allí de la esclavitud que estaba en Egipto, que lo hizo pasar por en medio de un mar en seco. Eso nos lleva a recordar, mis hermanos, que no somos hijos de un Dios de pronto de madera. No somos hijos de un Dios hecho en una estatua. No somos hijos de ese Dios, mis hermanos, sino de un Dios vivo y de un Dios grande, de un Dios que se preocupa por nosotros y de un Dios que nos quiere dar día a día ese ánimo y esa fuerza para seguir adelante. Entendemos que en el Nuevo Testamento, mis hermanos, eh,
siempre, más que una compasión, como lo estaba hablando ahorita, nos está hablando de ese paracleto, de esa ayuda del Espíritu Santo quien mora en nosotros, de ese paracleto que está a nuestro lado y que nos quiere siempre guiar, dirigir, de ese paracleto que es el Espíritu Santo quien nos quiere dar lo mejor para nosotros. Entonces por eso Pablo le escribe a los hermanos allí y les dice, bendito sea el Dios. Primero exalta el Dios, a ese Dios poderoso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y podemos entender también que el Señor, Dios, es ese Padre de misericordias. Como lo vemos en su palabra, que sus misericordias son innumerables para con nosotros. Por eso Pablo lo exalta primeramente a Dios. Pero quisiera que miráramos cuál es el propósito de esa consolación. Y muchas veces queremos ser consolados para estar bien nosotros, para sentirnos bien y ya. No, mis hermanos, hay un propósito claro. Y podemos ir ahí al versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos dice allí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, mis hermanos, entendamos que el propósito que está allí no es para que nosotros nos sintamos bien, sino que para que nosotros podamos también dar a otros, mis hermanos. Entendamos que muchas veces somos egoístas en eso, porque pedimos únicamente para nosotros y para nuestro beneficio. Pero allí Dios no quiere mostrarnos esto. El Señor no quiere que seamos nosotros solo beneficiados nosotros mismos, sino quiere que eso que recibimos lo podamos dar a otros. Entonces por eso Dios, hay un gran propósito allí en cuanto a ese consuelo que Él da. Es dar consuelo a otros, pero también ser consciente que nosotros recibimos de Dios. No es por nosotros que recibimos ese consuelo, sino es por medio de Dios quien nos da ese consuelo con ese propósito para Él. Entonces, mis hermanos, cuando entendemos esto, cuando podemos ver que necesitamos de Dios, que necesitamos de ese consuelo, de esa ayuda a diario, de poder estar dependiendo de Él, hay algo que se aleja de nosotros. Hay un resultante en esto. Y es el orgullo se aleja de nosotros. Porque entendemos que hay una necesidad en nuestras vidas y queremos humillarnos ante Dios y decir, necesito de ti, Señor. Así que recibimos el consuelo a través de Dios primeramente. Pero también estamos abiertos, mis hermanos, y esto es algo importante, que lo tengamos en cuenta. Estamos abiertos a recibir consuelo por medio de otras personas. Entonces, si vemos, mis hermanos, cómo Dios, cuando trabaja en nuestras vidas, cuando nuestro corazón se humilla ante Dios, podemos entender y podemos humillarnos ante otras personas y decir, podemos recibir ese consuelo de otras personas. Podemos dar, pero también podemos recibir, mis hermanos. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que es maravilloso lo que Pablo quiere decirle a estos hermanos allí. Entonces, por eso dice allí, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mis queridos hermanos, hay muchas dificultades, hay muchas tribulaciones a diario. ¿A quién debemos acudir? A Dios. ¿A quién debemos ir? A ese Dios misericordioso, al Dios de toda consolación, a nadie más, sino a nuestro Dios, quien mora en nosotros, a nuestro Paracleto, al Espíritu Santo que está en nosotros. A Él debemos acudir, a Dios, pero también debemos estar abiertos a recibir y a dar. No es para beneficio de nosotros únicamente, es para que otros también puedan ser consolados por medio de nosotros, o también estar abierto nuestro corazón a recibir consuelo de otros. Entonces, mis hermanos, esto nos da a entender que hoy necesitamos más que nunca de Dios. Necesitamos de esa ayuda. Necesitamos de esa fuerza que Dios nos da por medio de el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, espero que hoy podamos acudir al Señor con un corazón sensible, con un corazón humilde y decirle: Señor, necesito de ti. Estoy pasando por aflicciones, o estoy pasando por esos problemas, por estas dificultades. Necesito de ti, mi Señor. Necesito de ti, Padre. Ayúdame. Dame fuerzas para seguir adelante. Espero que, si usted está así, lo podamos hacer con un corazón abierto, con un corazón sensible, con un corazón humillado ante Dios, y Él nos va a escuchar y Él nos va a ayudar. Él nos va a tomar en su mano y nos va a consolar. De seguro, mi hermano. Entonces le animo a eso. Le animo a eso. Y bueno, querido amigo que hoy mira este video de pronto por primera vez y está buscando de pronto esa ayuda de Dios, pero está buscando esa ayuda incorrecta, porque busca beneficio propio. Dios quiere ayudarlo, pero Él quiere ayudarlo a salir de esa condenación eterna en el infierno. ¿Y cómo lo puede hacer? Por medio de Cristo, creyendo en Él como único y suficiente Salvador. Y hoy le animo a eso, que ponga su fe en Cristo, que ponga su fe en ese Salvador que un día murió allí en la cruz, que derramó toda su sangre para pagar nuestros pecados. Arrepiéntase hoy y entregue su vida a Cristo. Le animo a eso. Y Él va a dar consolación a su vida, se lo aseguro, por medio de Cristo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre de gloria, hoy te damos gracias, Señor, porque muchas veces olvidamos que tú eres el Dios de toda consolación. Tú eres el quien nos ayuda, Padre Santo. Tú eres, Señor, Dios del cielo, quien nos da esa fuerza, ese ánimo, Padre, para seguir adelante. Y hoy pedimos que tú, Señor, seas glorificado y exaltado, Padre. Y podamos reconocer eso, Señor, que tú eres el Dios de toda consolación. Ayúdanos, mi buen Rey, y guíanos, Padre del cielo, para ir con un corazón humilde ante ti, Señor. Gracias, mi buen Rey, por tu palabra, y dejamos a tus pies esta oración, Señor. Cristo Jesús. Amén. Chao, mis hermanos. Bendiciones.